Sale. Bueno, pues damos inicio entonces. Bienvenidos otra vez a todos y todas en la continuación de, de este taller, que el miércoles anterior pues fue más una charla, ahora va a ser más un taller. Aquí la idea pues es llevar a cabo todo, un poco de todo lo que hablamos, llevarlo a la práctica. Entonces les platico pues en qué va a consistir esta sesión. La dividimos en dos partes para que no fuera muy pesado. Esta sesión va a durar 1 hora y probablemente el próximo miércoles será otra hora. Entonces, ahorita va a ser solamente práctica y en la siguiente va a ser algo de práctica y concluimos con algunos puntos descubiertos. Entonces, pues he escogido un cuento maravilloso que a mí me encanta, que apela al mundo imaginario, a la narrativa fantástica, de fantasía, que es a la que más amor le tienen los niños y niñas. Entonces, todo lo que tiene que ver con el mundo imaginario es muy bien recibido desde la infancia. Platicábamos de lo mucho que nos gusta alimentar esa parte de nuestro ser cuando somos niños. Entonces, he escogido a una autora que se llama Pascuala Corona. Más adelante les voy a platicar de ella. El objetivo de esta sesión es primero que tengamos una experiencia de lectura, que integremos actividades de acompañamiento, por aquello que decíamos que pues un libro es un objeto inanimado, una lectura no tiene alma si no se la damos, entonces vamos a darle de esta alma de la que platicábamos y sobre todo vamos a identificar al final la metodología que vamos a usar en este acompañamiento, ¿ok? Bueno, pues ahora sí, vamos a entrar a este momento de la lectura. Se llama este libro El Pozo de los Ratones, de esta autora que yo les platico, que se llama María Teresa Castelló Iturbide. Ella nació en 1917 y recién falleció en el 2015. María Teresa Castelló es tan importante como Hans Christian Andersen o los hermanos Grimm para la literatura universal infantil. Ella escribió cuentos de hadas, cuentos que se contaban como leyendas de casa en casa, de familia en familia. Ella las recogió y luego las escribió, pero las recogió gracias a su nana. Ella pues tuvo una nana de niña y esta nana provenía de Michoacán, entonces ella, que se la pasaba en la cocina, y los niños que acompañaban a la nana en la cocina, entre ellas María Teresa Castelló, le ayudaban, y también ella aprovechaba y les contaba historias y cuentos y leyendas que se contaban en la región. Ella venía de Michoacán, creo que de Pátzcuaro, Michoacán. Entonces, pues lo que vamos a escuchar son leyendas y cuentos que se dicen aquí en nuestro país, pero en un México de aquellos años. Imagínense, en 1917 nació María Teresa, entonces yo creo que ella escuchaba estos cuentos por ahí de 1920 y tantos, 25. Imagínense este contexto, la situación del país, la vida, cómo era, los momentos que se vivieron en aquellos años. Pero María Teresa decidió utilizar un seudónimo y su seudónimo fue Pascuala Corona. Así es como la conocen todas las personas. Si decimos María Teresa Castelló, está bien difícil que sepamos quién es. Pascuala Corona fue su seudónimo y ella escogió este seudónimo en honor a su nana. Su nana se llamaba Pascuala. Entonces, antes de empezar la lectura me gustaría preguntarles, y sobre todo, que los que tengan por ahí una respuesta la escriban en el chat. ¿Saben lo que es un seudónimo? Por ahí Samantha nos va a leer en voz alta las aportaciones que ustedes vayan poniendo en el chat. Es así como como proponemos esta dinámica, que ustedes pongan en el chat lo que vayamos invitando a escribir y Samantha nos va a dar voz de lo que ustedes pongan para darle agilidad. Por eso les pedimos que tengan desactivados sus micrófonos. Ok, pues ¿qué será un seudónimo? Seguramente han escuchado de esto, que es un seudónimo, y
¿Y por qué la gente lo utiliza? ¿Por qué se decide utilizar un seudónimo? Eso es muy recurrente en los cuentos, en los escritores. Por ahí nos dice Samantha si ya hay aportaciones en el chat. No hay comentarios aún. Ok, no, ¿qué será un seudónimo? ¿Han escuchado por ahí un seudónimo? ¿Alguien que se cambia el nombre? Hay algunos comentarios, te voy a leer. Sí. Ceci Lerma nos dice que es el nombre que utiliza una persona, por ejemplo, un famoso, para que no sepan su verdadero nombre. Ok. Sarita Luna nos dice que es como si fuera un apodo. Sofía Alanís nos dice que es el nombre que utilizan los autores en lugar de su firma. Gisela García nos dice que podría ser algún nombre para no revelar el verdadero. Juliana Vargas nos dice que es como, que pregunta si es como un apodo. Ok. Al- Bueno, Hay algunos sí, comentarios, perdón, de varios compañeros, eh, que es como un nombre artístico, que es el nombre que usa una persona en vez de su verdadero nombre, el nombre que usa alguien para dar a conocer algún libro, que el seudónimo se utiliza para que los lectores se interesen más por la lectura al tener un nombre ficticio que muchas veces se emplea para que el autor esté en anonimato. ok. Ok, yo creo que con esos ya, Samantha, son muy ricas las aportaciones. De igual forma se va a quedar todo grabado en el chat para luego compartirlo. Pero fíjense lo que tenemos en común. Sus aportaciones coinciden en algo. Para que no se sepa tal vez el nombre real, el nombre verdadero, pero no solo para mantenerlo en secreto, sino tal vez por ahí nos dijeron para revelar algo, algo de su interés del autor, revelar algo que no lo dice directamente, pero lo dice con pistas en su seudónimo, también para generar interés, por ejemplo, en otros lectores, si es público infantil, pues también que este seudónimo enganche a los lectores destinados, o para dar a conocer algo que no sabemos exactamente qué. El punto es que utilizar un seudónimo nos dice mucho. Y bueno, ya les compartí yo que el de Pascuala Corona, pues tiene sus motivos, pero conociendo la vida de Pascuala. Si no supiéramos el contexto de Pascuala, pues no sabríamos de dónde viene ese nombre. Pero sí, por ejemplo, podríamos detectar que no es un nombre muy común en la actualidad. Probablemente fue un nombre que sí se usó en aquellos años, porque de repente los nombres se vuelven como generacionales. Hoy en día hay muchas Valentinas, hay muchas Natalias, tal vez en aquellos años había muchas Pascualas, muchas Trinidad, eran como otros nombres. Entonces sí nos da una pista más o menos de dónde. Y ya para entrar a la lectura, por ejemplo, si ustedes tuvieran que escoger un seudónimo utilizando esto como referencia, esto de que no queremos decir directamente algo, queremos dar una pista sobre algo, ¿qué seudónimo escogerían? Y también lo ponemos por ahí por el chat. ¿Qué seudónimo que tenga que ver con algo que ustedes tienen que decir, que tenga que ver con los lectores a los que están destinados, su idea o el público al que va destinado? No necesariamente tiene que ser de un escritor, sino de un artista, de un pintor, de un escultor, de un músico, de... Por ahí también dijeron que era como un apodo. Mucha gente tenemos apodos o tuvimos apodos de niños, no sé si se acuerdan de sus apodos, pero luego los apodos se convierten también por ahí en seudónimos, así los utilizamos. Entonces, bueno, los invito a que pongamos en el chat qué seudónimos escogería. Los espero, chicos, para leerlos. Si no tienen que darnos muchas explicaciones de por qué lo ponen, sino qué seudónimo sería. Piensen en uno, el que sea. Creo que no tienen muchas ideas por ahora. Vamos a ver más adelante. Ajá, Luke. ajá. Stella García nos dice Luke. Marocaso, porque tiene que ver con el significado de mi nombre.
Alex Rodríguez nos dice, elegiría Alex. Algo, su mismo nombre, pero digamos un poco más corto. Ok. Qué bonito ese de combinación de nombre. Y solamente ella lo sabe. Digamos un nombre compuesto de nombre y apellido, yo creo. Y luego podríamos hablar de por qué escogimos ese seudónimo, qué significa para nosotros, qué significa, cómo llega a los demás, qué significa para los demás. Y podríamos platicar mucho sobre el seudónimo que cada uno creemos. Pascuala es un seudónimo que está lleno de amor, porque si no hubiera sido por esa nana, esa cocinera michoacana que acompañó a esta mujer, a esta escritora en su infancia, pues no hubiera alimentado tanto su imaginario y no le hubiera dado esas herramientas para ella en un futuro ser una escritora y compartirlo con otros niños y otras generaciones. A Pascuala se le han hecho muchos homenajes alrededor del mundo. Entonces, bueno, pues ya platicando un poquito sobre la autora, ahora sí los voy a invitar a que la escuchemos, a esta mujer, a Pascuala. Ella es ya algunos años antes de fallecer, en el 2015. He escogido esta edición que es bilingüe del náhuatl al español, con ilustraciones magníficas de David Daniel Álvarez. Me han gustado mucho estas ilustraciones, entonces espero que les guste. Y dice así: las primeras páginas de un libro se llaman guardas y en la literatura infantil son muy utilizadas por los ilustradores. Esta es la primer guarda. Las guardas nos adelantan escenarios, atmósferas, emociones. No en vano está propuesto este rojo como con llamas que nos hacen sentir de cierta manera. Esta es la primer guarda. Y aquí tenemos el primer rostro, es una niña por ahí con unas trenzas muy largas y estas trenzas están sido, pues ahí andan dos ratones atorados ahí mordiendo, no sé, el pozo de los ratones. Y hay unas tijeras. Siempre acuérdense de las ilustraciones, es bien importante leerlas. Estas tijeras están colgadas en una especie de clavo. Y el traductor es un escritor también buenísimo que se llama Mardonio Carbaño, mexicano. Y dice así: pues que eran un rey y una reina que tenían un solo hijo. Y un mal día, doña Pancha la hechicera, por envidias, encantó al príncipe en sapo. Y por más brujerías que le hicieron, el niño no recuperaba su forma humana y fue quedándose sapo. Así pasaron los años hasta que creció y le vino en gana casarse. Pero como era sapo, ninguna muchacha lo quería. Sucedió que en el reino aquel vivía también un herrero muy pobre que tenía 3 hijas muy bonitas. Y como pobre que era, y como el interés tiene pies, pensó que casando a su hija mayor con el sapo había de mejorar en gran manera. La llamó y se lo dijo. La niña no quería, pero el herrero la convenció diciéndole: tú cásate y verás, ¿a poco lo matas y recogemos la herencia? Pues que la niña dijo que sí. Se hicieron las bodas y fue la mujer del sapo. Pero allí tienen ustedes que en la noche la niña esperó a que el sapo se durmiera y que saca tremendo machete que traía por lema: cuando este animal te pica, no hay remedio en la botica. Y que al ir a matar al sapo, el sapo se despierta y el machete se regresa debolido y se le clava a la niña. La niña da de gritos, se presenta a la guardia y en castigo por atentar contra la vida de su señor, echan al pozo de los ratones, que era un pozo donde echaban al que delinquía, y los ratones se lo comían.
como se comieron a la niña. Pasado el tiempo, volvieron los reyes a buscarle novia al príncipe Sapo y el herrero convenció a su segunda hija de que se casara con el príncipe, diciéndole como a la primera: tú cásate y verás, ¿a poco lo matas y recogemos la herencia? Y se casó, pero sucedió lo mismo que con la primera, que al tratar de clavarle un machete que traía por lema: cuando la muerte te desafía, conserva su sangre fría, el machete se volvió de retache partiéndole el corazón. A sus gritos acudió la guardia y una vez presa, la echaron de castigo al pozo de los ratones. Y así se la comieron enterita como a su hermana. Y para no cansarlos, les diré que todo pasó como en denantes. Y ahí están las dos hermanas, bien comidas por los ratones. Que los reyes buscaron novia para el príncipe Sapo y que el herrero convenció a su tercer hija de que se casara con el sapo, diciéndole: tú cásate y verás, ¿a poco lo matas y recogemos la herencia? Pero lo distinto estuvo en que al sacar la niña el machete para matar al sapo, se fijó en el lema que traía y al ver que decía: soy amigo de los buenos y castigo de los malos, comprendió que no debía matarlo. Lanzó el machete allá lejos y, desde ese momento, se dedicó a querer al sapo, a mostrarse muy cariñosa con él y a procurarlo mucho. Para esto, y antes de que se me olvide, había en palacio una gata vieja, Barcinita, que todos trataban muy mal. La niña comenzó a mimarla y la gatita se engrió mucho con ella, así que los tres vivían felices, la gata, la niña y el sapo, pues pasaban la vida jugando, durmiendo y comiendo. Y así fue como sucedió, que una vez, estando los tres juntos en la recámara, se oyó un estruendo muy espantoso y apareció doña Pancha con todo su escoba. Y es que como hechicera que era, traspasó las paredes sin ni siquiera quebrarlas. Enseguida cogió al príncipe Sapo, se lo guardó en la bolsa, se montó en su escoba y dijo: sin Dios ni Santa María. Cerró los ojos, echó un bolido y se fue como había llegado. La niña se puso a llorar y a llamar al sapo por el balcón. El príncipe asomó la cabeza queriendo decir algo, pero doña Pancha, la hechicera, le tapó la boca y volando, volando, desapareció. A los gritos de la niña acudió la guardia y como de la hechicera ya ni su luz, ni quien le creyera a la niña que doña Pancha se la hubiera llevado. Antes todos pensaron que ella misma había matado o perdido de algún modo. Le formaron juicio y la niña en balde se defendió. Todos la declararon culpable por la desaparición del príncipe Sapo y la condenaron a echarla viva al pozo de los ratones. Cuando llegó la hora de que se cumpliera la sentencia, le preguntaron cuál era su última voluntad. A lo que la niña, que nada tenía de tonta, contestó: que me echen al pozo con todo y mi gatita. Y su deseo le fue concedido. La echaron de cabeza al pozo con todo y la gata vieja. En cuanto llegó abajo, una porción de ratones se le subieron encima para comérsela, pero no contaban con la gata, y ésta se dedicó a hacer chuza entre tanto ratón. Los ratones del susto, ¡uf! ¡Qué gritos no darían! Hicieron venir al ratón mayor, y este, al ver los destrozos de la gata, dijo: ¡alto ahí! Ya no me comas, gente. A ver, vamos a ver, ¿qué motivos dieron para que nos les echaran? ¿Cuál es su causa?
Ahí está la gata. Y ahí están los pobres ratones huyendo de esta gata. La niña le contó al ratón cómo doña Pancha, la hechicera, se había llevado al sapo y todo lo demás. El ratón, que le hubo escuchado, le dijo: bueno, por lo pronto les perdonamos la vida. Mientras indago si es cierto lo que me dices, pero donde me hayas engañado, ay de ti y de tu gata, nos las comeremos hasta los huesos. Así tenga yo que llamar a los ratones de todo el mundo. Enseguida se demostraron muchísimos ratones y el mayor los mandó a que corrieran mundo a ver si realmente existía doña Pancha la hechicera. Y por lo pronto dejaremos allí a la niña y la gata para ocuparnos de los ratones, pues que los ratoncitos entraban por un agujero, salían por otro. Vamos a pedirle a quien que desactive su micrófono. Bueno, pues a ver, enseguida se demostraron muchísimos ratones y al ver si realmente existía esa tal doña Pancha la hechicera. Y por lo pronto lo dejaremos allí, pues que los ratones estaban por un agujero, salían por otro, entraban a los palacios y a los mesones, pero no daban con doña Pancha. No la encontraban. Por fin, como los ratoncitos por donde quiera andaban parando oreja, que oyen a dos viejas chismosas platicar y que una le decía a la otra señalando un sendero: por allí se va a casa de doña Pancha, la hechicera, para cuando se te llegue a ofrecer algún remedio. Los ratoncitos se pusieron vivillos y siguieron el sendero y llegaron a una cueva. Allí encontraron a doña Pancha haciendo menjurjes con hierbas venenosas. Después vieron que hacía en el suelo un agujero con el tacón de su zapato y descubría una cerradura que, al fin de no sé qué tanta vuelta de llave, abría tamaño boquete y aparecía un sótano donde había muchos animales, feos y bonitos, grandes y chiquitos, y que doña Pancha se burlaba de ellos diciéndoles: si los perros no ladraran, si los gallos no cantaran, si las 12 de la noche no dieran, ¡qué felices sean! Enseguida les echaba de comer, tapaba el hoyo, lo aseguraba bajo llave y el llavero se lo metía en la frente y entonces se acostaba a dormir. Los ratoncitos ya no se esperaron a ver más, sino que a toda carrera se fueron a darle cuenta al ratón mayor de lo que habían visto y oído. Viendo al ratón que la niña había dicho la verdad, se dispuso a ayudarle. Para esto, ordenó que todos se trasladaran a la cueva de la hechicera. La niña y la gata también se fueron con ellos, así que todos llegaron al lomo de ratón y se encontraron a doña Pancha todavía dormida. Los ratones le royeron la frente y le sacaron el manojo de llaves, mientras otros ratones buscaron en el suelo la cerradura. En eso doña Pancha dio señales de querer despertarse y otros ratones le royeron el corazón para que así la cosa fuera definitiva y nunca más volviera a dar lata. Para entonces la niña acabó de darle la vuelta a la última llave, el sótano se abrió y fueron saliendo una porción de animales, entre ellos el sapito. Entonces, para poder desencantarlos, mandó el ratón mayor que todos los ratoncitos se fueran hasta tantas leguas a la redonda y los amarraran así. Amarraran los picos a los gallos, pusieran bozal a los perros y pararan todos los relojes. Cuando llegó la medianoche, como los perros no ladraban, los gallos no cantaban y los relojes no tocaron, todos los animales se desencantaron.
Ya se imaginarán ustedes el alboroto que se armó cuando todos los animales recuperaron su forma humana y lo que se divirtieron antes de separarse para irse cada quien para su casa. Allí todo fue felicidad. A los ratones les dieron un banquete de puro queso y dicen que todavía están las cosas como estaban y que el lugar se conoce porque allí los gatos son amigos de los ratones. Y entró por un caño, salió por otro, quiero que me cuentes otro. Y fin. Y aquí tenemos la otra guarda, que ahora ya le encontramos un poco más de sentido. Bueno, pues esto es el pozo de los ratones. Ahora vamos a, después de haber escuchado esta lectura, vamos a platicarla, vamos a relacionarnos un poco con ella. Yo aquí primero me gustaría preguntarles y que todos nos pongamos ahí con la disposición de participar en el chat para que se haga un diálogo rico sobre lo que acabamos de escuchar. Entonces, a partir de este momento vamos a entrar en una dinámica de preguntas y ustedes nos responden por el chat, así como lo hicimos en un inicio. Yo primero les preguntaríamos, ¿recuerdan por qué nadie quería casarse con el sapo? Al principio, cuando nos va platicando, pues que había un rey y una reina que tuvieron un hijo, pero que luego la Pancha, la hechicera, fue por ahí a hacer un hechizo y lo convirtió en sapo, pero luego pues le vino un gana a casarse, ¿recuerdan? Porque nadie se quería casar con el pobre sapito. ¿Quién recuerda la razón? Y luego pues vamos a poner ahí las participaciones en el chat. Porque estaba... Delia nos dice porque estaba feo, porque era un sapo y muchos lo miraban feo, porque era muy feo, porque era feo, porque era feo. Todos opinan que era feo por ser feo. Todos coincidimos porque estaba feo. No tanto, bueno, También probablemente, ¿sí? hay un comentario de Cecilia Lerma que dice porque creía que era feo. Ok. ¿Y Y por qué era? los demás también opinan porque era feo, por ser un sapo y estar feo. Ok. Además de ser un sapo, y pues quién va a querer un sapo, era feo. O pudiera ser que era un sapo feo, no solo un sapo. Si hubiera sido un sapo bonito, pues a lo mejor sí se animan. Pero aparte, pues sí estaba súper feo, pobre sapo. Ok. Vámonos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta sería, ¿recuerdan cuando nos platica sobre el papá de estas tres niñas? Hay una frase que dicen por ahí la narradora, dice, y como el interés tiene pies, ¿qué querrá decir esta frase? La han escuchado seguramente por ahí. ¿Qué quiere decir? El interés tiene pies. En un país donde tenemos tantos dichos. En el contexto en el que acabamos de leerlo, ¿qué significaría? Y como el interés tiene pies. Y por ahí lo escribimos en el chat. Nos comentan que el interesado es el que anda ahí, que cuando nos conviene sí hacemos las cosas porque sabemos que vamos a sacar algún provecho, que el papá solo estaba interesado en la fortuna del príncipe sapo, que hacemos algo cuando nos motiva, que al papá le interesaba la herencia y por eso mandó a sus hijas, que debes luchar por lo que quieres, nada llega solo, que si me conviene algo, estoy presente, que querían la fortuna del príncipe y tenían que trabajar por ello, que el sapo tenía algo que le interesaba al papá, que hacemos algo cuando tenemos interés, que el padre era muy interesado, que mandó a la hija solo por dinero. Ok, hay como dos tipos de, si las separamos, hay como dos tipos de respuesta. Una que nos dicen varios de ustedes que
porque querían la intención, por conveniencia, ¿no? Me conviene que me deje el dinero, que por interés de que le dejaran la herencia, les hacía cualquier cosa por llegar a la fortuna. Pero detecto otros comentarios que se refieren a que si quieres hacer algo, pues tienes que hacerlo. Entonces podría tener este doble significado. Uno, digamos que es un poco negativo porque pues están haciendo algo a costa de lo que sea, con tal de tener eso, que es el dinero, la herencia, eso, o sea, aprovecharse. Pero el otro también que nos dicen, porque tres de ustedes lo mencionaron, sobre que tienes que hacer algo para llegar a él. Entonces, bueno, aquí podríamos conversar sobre a qué se refiere y cómo el interés tiene pies específicamente. Creo que en el contexto en el que lo estamos leyendo se refiere más a la primera opción que ustedes comentan. A costa de lo que sea, llegar a esa herencia, aprovecharse de eso para obtener pues ese bien material y esa fortuna. Creo que por ahí nos iríamos. Yo propondría que irnos por ahí. Ok. La siguiente pregunta es, ¿recuerdan el lema que tenía el hacha de la tercer niña? ¿Quién se acuerda de ese lema? Cada hacha tuvo un lema. Vamos escuchando la lectura y vamos escuchando la narración y cómo reaccionó cada niña. Y nos dice por ahí, pero lo distinto estuvo en que la niña se fijó en lo que decía su hacha, que llevaba por lema. ¿Quién se acuerda de ese lema? Y por ahí lo escribimos en el chat. Soy amigo de los buenos y enemigo de los malos, nos dice Mariana Garza. Ok. Bueno, y jugando con la memoria, ¿quién se acuerda del primer lema o del segundo? Si se acuerdan del primero o del segundo, por ahí lo podemos escribir en el chat. El tercero se nos quedó muy grabado porque pues fue lo que le dio un giro a la historia. Ya no se cometió el mismo error. Ya no trataron de matar al pobre sapo. Pero, ¿se acuerdan? A ver quién se acuerda del primer lema o del segundo o alguna palabra que se haya mencionado. No tienen que recordarlo completo, tal cual, de alguna palabrita por ahí. Delia Valdés nos dice algo de veras. ¿Algo de veras será? ¿O de veras? Ahí, por ejemplo, tendríamos que regresar al texto para ver cuál era ese lema. Si Lo ustedes que tuvieran... nos dice Delia que es lo que decía el papá, algo de veras, o algo de veras, mejor dicho. Ok. Bueno, si ya nadie más se acuerda, vamos a continuar. Devani Paola nos dice que el primero era cuando este animal te pica, no hay remedio. En la botica, agrego yo, ¿verdad? Algo así decía. Así es, eso decía, cuando este animal te pica, no hay remedio en la botica. ¿Saben lo que es una botica? ¿Quién sabe lo que es una botica? Para que nos comparta ahí en el chat lo que es una botica. Cuando este animal te pica. Donde venden medicamentos, donde hacen medicinas caseras, farmacia, farmacia de remedios naturales. Es un lugar donde se surten medicinas. Sí, incluso las personas que atienden una botica se les denomina boticario. De hecho, ya casi no hay, sí han sido sustituidas por las farmacias, pero pues eran muy comunes hace muchos años, las boticas, era donde se conseguían las medicinas. Bueno, pues vamos a seguir, a menos que haya más comentarios. Tú me dices, Samantha. Ok. Pues un par de nada más que nos comentan que pues que era una farmacia casera, una farmacia.
un lugar donde se preparan medicamentos de una manera artesanal y creo que son todos. Ok. Entonces, si el lema de la niña decía, cuando este animal te pica, no hay remedio en la botica. ¿A qué se Bueno, refiere? voy a interrumpir tantito para comentar el comentario de Susli Villarreal, que nos dice que donde venden medicamentos, aquí en Linares tenemos una botica, la Botica Morelos, nos comenta Susli. Quería compartirles que ese comentario. Ah, muy bien. Entonces en Linares está la Botica Morelos. Seguramente ahí hay combinada medicamento y además también medicamento pues más naturista, más casero. Ok. ¿De qué año será esa Botica Morelos? Bueno, vamos a continuar. ¿Habían escuchado la palabra envenantes? ¿Recuerdan que se menciona por ahí en el texto? Hay una parte que dice como envenantes. ¿Qué significa la palabra envenantes? Si alguien de ustedes sabe. Como envenantes. Si la han escuchado, recuerden a quién la escucharon. Primero, ¿qué significa? Y a quién han escuchado que la diga. Como envenantes. Sarita Luna nos dice que es como un lenguaje coloquial. Ok, ¿y qué significará esa palabra del lenguaje coloquial, envenantes? Es- Nos dicen que significa hace un momento. O Melissa nos dice eso, Carlos Jiménez nos dice que es como decir hace tiempo, que lo decía su abuelita. Tiempo atrás, antes de, hace Tiempo. algún tiempo. Podría ser que fuera la misma palabra como antes, como se hacía antes, podríamos sustituir envenantes por antes. Así Pero es, hace tiempo, hace un momento o un rato, son los comentarios que nos hacen en el chat. la aportación por ahí de un compañero que dice que la decía su abuelito, esa es bien, bien importante, bien bonita, porque es un Sí, lenguaje, su abuelita. su abuelita, sí, un lenguaje coloquial, pero sí que se decía antes, como envenantes. Ya es bien extraño escuchar esto, pero probablemente si nos vamos a la vida de campo, no sé, algún rancho, tal vez todavía haya personas que lo dicen así o personas ya mayores, como envenantes. Ok. Ahora les comparto otra pregunta. ¿Por qué insistía el padre en casar a cualquiera de sus hijas? A la primera se la mataron los ratones, a la segunda también, o sea, el señor no entendía. ¿Por qué era tan insistente? ¿Por qué creen? ¿Cuál era la intención de este señor? Digo, ya la vemos, pero ¿a costa de qué? ¿Qué quería? ¿Por qué Porque quería el dinero del príncipe por interés, por el dinero, porque quería quedarse con la herencia del sapo, por la herencia del príncipe, por tener riqueza a costa de casar a sus hijas con el príncipe, por interesado, porque quería el dinero. Son los comentarios que tenemos. Ok. Porque era un flojazo que quería vivir a costa de sus hijas y de exponerlas, ¿verdad? Pues sí, esa es la razón por la que él quería el dinero del príncipe del sapo, quería la herencia, ya lo habíamos visto. Ok. La siguiente pregunta es, ¿habían escuchado la palabra endenantes? Esa ya se las dije. La siguiente pregunta, ok, sería, ¿tiene relación las palabras que dijo la hechicera al final con lo que le hacen a los animales? Recuerdan que la hechicera dijo unas palabritas por ahí. ¿Qué palabritas eran? Y luego ya tuvieron que hacer algo, tuvieron que hacer algo con los animales, a unos les taparon la boca, a otros esto. ¿Qué relación tiene? ¿Recuerdan? Si recuerdan estas palabras y la relación que tiene con el desenlace de la historia, cómo pudieron vencer a esta hechicera. A ver si se acuerdan. También lo ponemos por ahí en el chat. Si esta pregunta si esta pregunta requiere una respuesta larga, si alguien quiere explicarlo, no sé si se pueda por ahí que le activemos el micrófono, si alguien lo quiere decir, o lo ponemos en el chat como quiera. Pueden levantar la mano si alguien quiere decirlo. Por ahí está la opción de levantar la mano.
Sí, de hecho, si alguien gusta puede activar su micrófono, ¿eh? Sí se puede. Ah, muy bien, perfecto. Para que nos comparta de viva voz. Vamos muy rápido, muchachos, o sea, nos quedan 10 minutitos ya nomás de sesión. Lo quisimos hacer así para que no sea muy cansado, pero pues cuando lo hacemos con otras personas, podemos irnos más despacio. Pero entonces, a ver si recuerdan estas palabras. Me puedo regresar al texto, ¿eh? Decía que cuando los perros ya no ladren, cuando el reloj no marque las 12 y cuando el gallo ya no cante. ¿Sí? Cuando los perros, cuando el reloj no marque las 12 y Gallos ya no canten. cuando los gallos ya no canten. Ok. Bueno, eso fue antes de que deshicieran el hechizo. Sí, eso dijo ella, ¿verdad? La bruja. Sí. Y luego la pregunta es, ¿qué relación tiene con lo que hicieron? ¿Recuerdas, Delia, lo que hicieron con los animales? Sí, porque los perros hacen alboroto y los callaron. No dejaron que el reloj dieran las 12 para deshacer el hechizo y obviamente antes de que cantara el gallo. Todo estaba relacionado. ¿Y quién se dio cuenta de eso que lo mandó a hacer? Los ratones y nos andaban buscando al rey sapo. ¿Y lo dice ahí en el texto? No, No lo dice, ¿verdad? no dice que ellos, nada más dice lo que la bruja dijo para deshacer el hechizo y escucharon los ratones. Después lo hicieron ellos. Perfecto, muchas gracias, Delia. Entonces, damos por hecho que los ratones fueron los que se dieron cuenta de eso y pues fue lo que ellos mismos lo hicieron. No, no lo dice el texto, pero lo inferimos. Perfecto. Ok, este tema de las brujas, de las brujerías, de los encantamientos, nos es muy cercano en todas las culturas y en todas las épocas. ¿Ustedes han escuchado algo sobre brujas? Si han escuchado, ¿qué han escuchado sobre brujas? Es muy común que desde niños vengamos oyendo que va a venir la bruja o que se aparece una bruja o que tal persona es una bruja o que la vecina es una bruja, no, no es cierto, pero sí, sí decimos, ¿no? ¿Qué han Nos, perdón, nos hacen comentarios de que de que se dice, aquí se dice las brujas de la petaca. Sí, en la petaca. Sobre las brujas de la petaca, las brujas de la petaca, que en Linares es común que así digan, las brujas de la petaca. Es muy famoso por eso. ¿A qué se referirán las brujas de la petaca? ¿Qué es la petaca? ¿Es una colonia, una zona? ¿Qué es? Sí, Bueno, ahorita es una colonia, antes era una congregación. De hecho, yo vivo en una colonia que está en la congregación La Petaca. Mi colonia se llama, bueno, ahorita es Infonavit La Petaca, pero tiene su nombre como Constituyentes de 1957. Pero en realidad todo Linares la conoce como Infonavit La Petaca y en sí está relacionado con la congregación La Petaca. Pero entonces es una bruja que se dice de una bruja que entonces está ahí en esa zona de la petaca. Que Ok. antes lo relacionaban con las brujas, que había muchas brujas en esta congregación. tenemos una manita levantada de Alex Rodríguez. Si gustas abrir tu micrófono, Alex. Y bueno, yo escuché una leyenda hace tiempo sobre que por qué se le dio el nombre a la petaca relacionado con lo de las brujas. Era de que una bruja iba en su tipo carruaje y que tiró accidentalmente una petaca que se le conoce como maleta también. Y ahí fue donde se fundó la congregación. Fíjate, Alex, entonces tiene que ver con la fundación, bueno, con el inicio de esa congregación, porque si la bruja pasó por ahí antes y se le cayó la petaca, que así se le decía a las maletas también, o se les dice a las maletas, entonces por eso le pusieron la petaca a esa zona, porque se le cayó la petaca a la bruja, según entendí. Alguien nos dice también que, dice Susli Villarreal, se dicen muchos mitos, pero se dice que petaca es porque una bruja está sepultada en una petaca en la iglesia de por ahí.
Ay, caramba, una bruja dentro de una petaca. Una petaca es una maleta. Sí, así es. Ok. Cuando vaya a Linares, nunca voy a pasar por ahí. Ok. No, no se crean. Entonces, por eso se dice a lo mejor la bruja de la bruja de la petaca. Bueno, yo había preparado una pregunta de cómo se imaginan a una bruja actual, pero a mí me gustaría que me dijeran cómo se imaginan físicamente a la bruja de la petaca. ¿Cómo es? Si nos quieren comentar o quieren escribirlo en el chat. ¿Cómo se imaginan? Si un día la vieran o cómo se la imaginan que fue. Viejitas con una sotana, piel pálida. Juliana Vargas nos dice que una persona común y corriente, como una persona común, sería una persona normal, nos comentan varias personas. Y otros nos dicen que sería una persona viejita, una anciana con vestimenta rara, vieja de muchos años, arrugada con bastón, una señora, viejita y chaparrita, para que haya podido caber en una petaca, nos dice Susli Villarreal. Ya grande de edad, persona viejita. Fíjense qué curioso, ¿eh? Nadie la imagina joven, casi todos la imaginan mm, ya viejita, con un bastón, muy blanca. ¿Por qué la imaginaremos muy blanca? Porque ya está muerta, tal vez, porque lleva mucho metida en la petaca y enterrada. Dijeron por ahí bajo una iglesia, ¿verdad? Imagínense si relacionamos este tema de las brujas con el cristianismo, cuando llegó aquí, no sé, en la Inquisición, tantas mujeres que murieron cuando fueron acusadas de brujas, unas que por ahí sí se sospechaba que eran brujas y otras cuando no lo eran, ¿no? Hubo muchísimas muertes de mujeres pues que no eran brujas y les inventaban cualquier cosa para acusarlas y iban pues al castigo, a la muerte. Bueno, otra pregunta, y ya este es el último bloque de preguntas. ¿Qué atributos tendría esta bruja en poderes? ¿Qué se imaginan que la bruja de la petaca pudiera hacer? Específicamente esta bruja de la que estamos hablando. ¿Por qué le tenemos miedo? Pues ya la mataron, ya la enterraron. ¿Qué nos pudiera hacer? ¿Por qué siempre asociamos a las brujas con la maldad? ¿Qué se imaginan qué atributos tendría? Hechizos, amarres, magia negra, que te puede echar el mal, tendría visiones, hacer maldades, pero también podría ser curandera con hierbas, amarres, maldades, sabría sobre remedios naturales y haría pociones, sabría hechizos por sus maldiciones, nos dice Brian Castillo, brujerías. Ok. Brujería, amarres, magia negra, visiones. Imagínense todos esos atributos. Ahora, imagínense que esta bruja, en algún momento de Linares, la bruja de la petaca, hiciera un hechizo. ¿Cómo lo diría? Vamos a inventar una frase, la que sea. Una frase y ahora sí la vamos a escribir en el chat. Imagínense por un momento, vamos a hablar en primera persona que ustedes son la bruja. Si ustedes son la bruja de la petaca, ¿cómo armarían un conjuro? ¿Cómo dirían una frase, un lema hacia, no, bueno, no hacia Linares, pero sí viniendo de la bruja de la petaca, que ella lo dijera? A ver, echen a volar su imaginación y por ahí escriban. Y puede tener alguna rima si gustan o no, como sea, solo que lo escriban qué podría decir esta bruja. La bruja de la petaca. Abdus Khan, dice Alex Rodríguez. Abdus Khan, ¿qué significará Abdus Khan? A ver si nos quieres compartir qué significa Abdus Khan. Cuéntanos, Alex, no nos dejes con la duda.
Abduzcan. Para luego cuando escuchemos eso ponernos abusadas a ver quién está diciendo esa palabra, a ver, ¿qué significa? Dice que es una frase de magia, tipo comedia. Ok, ok. Ojo de sapo, muérdago, pelo de rata y rayo perpetuo, nos dice Mariana García. Imagínate nada más, qué buen hechizo, ojo de sapo, muérdago, pelo de rata y rayo perpetuo. Y probablemente en eso caerían muchos rayos, ¿no? Y se vendría la lluvia. Uy, ok. A ver, chicos, ¿qué lema se les ocurre que podría decir una bruja? La bruja de la petaca. Por ahí hay otro de Gisela. Dedo de un muerto, patas de cabras, un pedacito de lengua. Dedos de un muerto, patas de cabras, un pedacito de lengua. Y a lo mejor la gente se callaría, ya no seguiría hablando. Abracadabra, ten panza de rana, cara de vaca. Ok. Abracadabra, ten panza de rana, cara de vaca. Ok, wow. Oigan, qué creativos son con el lenguaje. Están padrísimas esas frases. Incluso podríamos hacer por aquí un poema con cada una de las frases que acaban de poner. Incluso podríamos hacer una canción. Incluso se podría hacer un cuento de cada una. De cada uno de los lemas. Imagínense que ahora yo les dijera que dibujáramos a la bruja de la petaca, que la dibujáramos haciendo algo así como nos la imaginamos, que hiciéramos un dibujo, que hiciéramos una bruja. Incluso podríamos hacer la contrabruja. ¿Qué sería ser alguien totalmente opuesto a una bruja? Porque luego de repente las brujas siempre les ponemos esos atributos de magia negra, de maldad, porque seguramente estamos influenciados por la lectura que acabamos de escuchar. Luego podríamos hacer una contrabruja, pues que imagínense, sería pues totalmente distinto, una mujer muy buena, tal vez con conocimiento de la magia blanca, no lo sé. Ahorita no la vamos a dibujar, pero esta sesión, por ejemplo, se presta para que la dibujemos y podríamos utilizar un poco la técnica que usa el ilustrador. Este ilustrador tan creativo que solamente utilizó dos tintas, el grisecito con el rojo. Y no lo observe bien, pero me atrevería a decir que utilizó puro lápiz. Y se hacen cosas por ahí bien interesantes. Por ahí dicen que es mejor tener menos para despuntar la creatividad. Si utilizamos puro lápiz y jugamos con las líneas, con los trazos, espirales, zigzags, puntos, palitos, salen cosas bien interesantes. Imagínense que dibujáramos a esa bruja a puro lápiz con este juego de líneas, de trazos, en una hoja grande, podría ser ella con su petaca, ella dentro de su petaca o en la zona de la petaca, lanzando este conjuro y no sé, creo que nos saldría algo bien interesante por ahí a compartir y tal vez utilizáramos este color rojo, podríamos utilizar un color rojo solamente para resaltar algún atributo de esa bruja, algo que nos llamara la atención. El corazón, la mente, las ideas torcidas, algo. Incluso si juntáramos todos los dibujos con las frases que acabamos de crear, podríamos hacer una exposición, no sé, estaría en el Museo de Arte Contemporáneo, exposición de brujas. Salen cosas bien interesantes porque son estimuladas. Imagínense ahora que trasladamos toda esta actividad con nuestros alumnos, cuando estemos en el aula compartiendo con otros niños y niñas,
imagínense los dibujos que saldrían, sería por ahí interesante. Incluso podríamos inventar una canción con cada una de las frases de cada uno, podríamos utilizarlo para, pues, para decorar el salón y para conversar sobre esto. En estos meses de octubre, noviembre, que son así meses que se prestan para estos temas medio sombríos, medio misteriosos, que tienen que ver con esto, ¿no? Con las brujas, con la muerte, en fin, son temas apasionantes que nos encantan a chicos y grandes. Y ya me pasé de tiempo. Bueno, lo que acabamos de hacer fue muy breve. Primero les compartí una lectura, luego, primero les hice una serie de preguntas antes de la lectura. Les compartí también información sobre Pascuala Corona. Después ya entramos a escuchar la lectura. Y al final ya hicimos estas preguntas. Ok. La primer fase de preguntas, cuando yo les preguntaba sobre si recordaban lo que había dicho, ¿qué pregunta les hice? Cuando les preguntaba yo si recordaban sobre el lema que venía en el hacha de la tercera niña, sobre por qué nadie quería el sapo, ustedes me respondieron en base a lo que yo les pregunté, pero ahí estábamos en un nivel literal. Yo les hice preguntas que los obligaba a volver al texto desde la memoria, los obligaba a recordar, a ver cómo decía. Ustedes tuvieron que hacer un ejercicio, ¿no? Entonces ahí ustedes exploraron el texto otra vez, tuvieron que localizar esa información y tuvieron que relacionarla también con el tipo de vocabulario que utilizamos, sobre todo cuando yo les preguntaba sobre algunas palabras que sabían lo que quería decir, dónde la habían escuchado, ¿no? Esta forma de enunciados y de párrafos. También hablamos sobre las situaciones, cuando yo les preguntaba por ahí, ¿qué les pregunté que los llevé a las situaciones? Algo sobre por qué se decidió, en qué influyó, ¿qué pregunta les hice? No recuerdo, ahorita me viene a la mente. Bueno, a lo que voy es... Porque no querían casarse con el príncipe. Porque Sí, también eso, porque no querían casarse con el príncipe, porque era feo, me respondieron ustedes. Y bueno, esas son preguntas que nos llevan al texto. Nos lo dicen los personajes y ahí está. El segundo nivel ya fue el inferencial. Ya yo les hacía preguntas que tuvieran que ver más con otra actitud lectora. Ustedes desarrollaron otras habilidades porque tuvieron que formular hipótesis, tomando en cuenta sus conocimientos previos y vivencias, ya cuando lo relacionamos con el contexto, por ejemplo, de la bruja esta de la bruja de la petaca, y la relacionaron con la información que nos brindó también el texto. Estábamos completamente influenciados y sobre eso construimos un nuevo significado en base a la bruja, en base a los atributos que le dábamos a esta bruja, de la que platicábamos, la bruja de Linares, y lo que ella haría o diría, ¿no? También establecimos relaciones entre los hechos que ocurrieron y las personas, sus estados de ánimo, sus actitudes y lo que están leyendo. Esto se refiere ya a cuando estuvimos conversando sobre lo que haría la bruja, sobre la manera que tenemos de ver a estos personajes. Cada uno tuvo que recordar en dónde escuchó por primera vez algo sobre eso, y tuvo que, además de recordar, sentir esa emoción que le llegó junto con el recuerdo. Siempre los recuerdos vienen acompañados de las emociones. Entonces tuvimos que no solo hacer memoria, sino relacionarnos con eso que estamos recordando de manera emotiva. Y por último, las últimas preguntas fueron ya a nivel crítico y creativo, porque los invitamos a emitir un juicio y hacer una evaluación personal acerca de lo que leímos y de lo que creamos y de lo que se dedujo y de lo que se infirió. Y por último, deducimos algunas implicaciones y sobre todo especulamos sobre algunos temas y creamos en base a lo que leímos. Fue muy breve, fue rápido, pero estoy segura que cuando yo les pregunté cómo se imaginan que sería la bruja, qué dibujo haríamos sobre esta bruja, ustedes mentalmente imaginaron a una bruja que sería de tal o cual manera, que estaría así o asá, que haría esto o el otro. Incluso por ahí algunos de ustedes pudieron haber hasta imaginado qué harían si la vieran o qué han escuchado cuando alguien la ha visto. Entonces, todo esto sucedió
de manera muy rápida, pero dentro de nosotros. Entonces, con esto les digo que cada una de las preguntas apela a un nivel del proceso de la comprensión lectora, a un nivel actitudinal, o sea, que ustedes tuvieron que hacer algo mentalmente, este ejercicio que les platicaba en la charla anterior, es el caminito para asegurarnos de apropiarnos del texto parte por parte. Sí es importante que primero nos quede muy claro lo que dice el texto, vamos a hacer cosas para regresar a él, para sacar por ahí lo más importante, o no lo más importante, pero sí asegurarnos de que todos escuchamos con atención y luego, ¿qué deducimos de eso? ¿Qué podemos pensar que no nos dice el texto, pero que lo inferimos porque es obvio? Y luego, ¿cómo lo relacionamos con nuestra vida? Y luego, ¿qué podemos crear a partir de eso que relacionamos? Esto creo yo que nos ayuda mucho para que nuestros niños lectores se apropien del texto de una manera bastante relajada, pero profunda, que era lo que platicábamos en la vez anterior. Y bueno, con esto terminamos. No sé si por ahí tengan ustedes preguntas con toda confianza, pues pueden hacerlas. Aquí estamos también al pendiente del chat. Si quieren hacerla por chat o quieren desactivar su micrófono para compartirla. A ver, ¿quién se anima a decir una pregunta, una duda, un comentario, lo que sea, con toda confianza? ¿Les gustó el texto? ¿Ya conocía a alguien a Pascuala Corona? ¿Ya había leído algo sobre ella? Hola, yo quisiera hacer un comentario. Claro, Sarita. Sarita Luna, ¿verdad? Sí, adelante. Pues la verdad, más que nada, primeramente agradecerle que nos tomen en cuenta, porque estos talleres son muy importantes y más que nada estar viendo lo de la lectura. Les agradecemos mucho que nos tomen en cuenta. Y en lo personal me agradó mucho esta lectura. No había leído ningún libro de este autor, me agradó mucho y espero que pues nos sigan invitando a más talleres de lectura porque pues son muy necesarios. Muchas gracias, Sarita, por tu comentario. Así lo haremos, vas a ver. Por cierto, este cuento lo vamos a subir en la plataforma, así digitalizado. Así como está la presentación, así la voy a subir para que ahí la tengan. Gracias.